Buenas noches o buenos días, dependiendo en el horario que escuchen la clase. Le quiero agradecer a Pablo Iborra, a Jorge Orellana por haberme invitado. Estamos hoy acá en compañía del jefe del área de simulación del Hospital San Juan de Dios, que es Fernando Orellana. El tema que vamos a tratar de desarrollar hoy es una parte de los que involucran los trastornos del metabolismo del potasio, principalmente hipocalemia o hipopotasemia. De todos modos, la clase va a quedar en el Classroom y van a encontrar también un material en formato Word donde se encuentra la clase, pero de manera sintética para aquellos que les interese. Bien, como los objetivos de la presentación son repasar el metabolismo del potasio, sus funciones para el organismo, conocer el espectro de signos y síntomas que produce la hipopotasemia y finalmente establecer pautas diagnóstico y terapéuticas. Vamos a saltear un poco esto, pero recordando que el descubrimiento de estos iones es ya hace más de 300 años de su descubrimiento, ¿no? Pero ¿qué es el potasio? No es un elemento químico que se simboliza con la letra K, es un metal alcalino, es muy, pero muy abundante en la naturaleza, ¿sí? Por lo que excepcionalmente una persona sin enfermedades va a requerir suplementos, ¿sí? Y es fundamental para los seres vivos. Fíjense la amplia distribución que tiene en la naturaleza, ¿no? Frutas, verduras, alimentos cárnicos, legumbres, etc. Los trastornos del metabolismo del potasio son de los más frecuentes dentro de los electrolíticos y los podemos ver tanto en la internación, en consultorio, en guardia. Y la gravedad va desde un cuadro totalmente asintomático a una hipopotasemia grave que compromete la vida del paciente por afectar el sistema de conducción y generar arritmias. Tanto lo que es la hipopotasemia, por un lado, como la hiperpotasemia, lo que van a generar, al fin de cuentas, es una alteración de lo que es la polarización de la membrana celular, lo que va a llevar a diversas manifestaciones clínicas. Bien, es el segundo catión más abundante del organismo, el potasio. Pero es el más importante adentro de la célula, en el líquido intracelular. Prácticamente el 98, casi cerca del 99%, se encuentra dentro de las células. Y lo que nosotros podemos dosar en un ionograma habitual es el porcentaje extracelular, que va de 3,5 a 5, según los distintos lugares, de 3,3 a 3,5 a 5,4 mil equivalentes litros. Una persona de 70 kilos aproximadamente posee 3.500 mil equivalentes, y recordando de vuelta lo que dijimos, que solo 2% se encuentra de manera extracelular. Acá vemos en esta imagen lo que es una membrana celular, y acá estamos representando el gran contenido de este catión adentro de la célula y el porcentaje extracelular, que es un 2%. Cuando hablamos de las alteraciones del metabolismo hay que pensar y repasar lo que es el balance interno, el balance externo y las consecuencias de las alteraciones mixtas. Nosotros con la dieta habitual a la que estamos acostumbrados ingerimos alrededor de 100.000 equivalentes día. De esos, 2 van a estar en el líquido extracelular y el 98% va a pasar adentro de la célula gracias a una bomba conocida por todos, que es la bomba sodio-potasio, ¿sí? A nivel de las heces se va a absorber un 10% y el resto se va a tratar de eliminar, pero el órgano regulador principal de la excreción de potasio es el riñón. Antes de seguir, hay una teoría evolucionista que trata de explicar por qué el cloruro de sodio es perjudicial para nuestro organismo, y está vinculado a eso, a que aparentemente para nuestros ancestros en la dieta había mucha abundancia de potasio y poca de sodio. Entonces nuestro organismo
para premiar la ingesta de sodio en caso de que entráramos en contacto, genera una sensación placentera al contacto con este catión. Nuestro cuerpo se preparó en ahorrar sodio, porque era escaso en esa dieta, y en eliminar potasio. Con el cambio de dieta occidental y las costumbres que hoy nos toca atravesar, y con un cuerpo preparado para ganar sodio, las consecuencias son la hipertensión arterial de la población, ¿sí? Bien, entonces repetimos, la excreción del potasio se va a generar básicamente a través de la orina. El mecanismo de excreción a través del tubo digestivo cobra relevancia en algunos pacientes con enfermedad renal crónica que pueden excretar hasta un 15%, un 20% a través de la materia fecal. Y el porcentaje que corresponde a la eliminación con el sudor cobra relevancia en el paciente que tiene quemaduras extensas, con el gran quemado. Acá tenemos los valores normales de nuevo, para que nos quede a modo de material. Y como dijimos al inicio, es fundamental para la transmisión neuromuscular el potasio. De ahí todos los efectos clínicos que va a tener sus trastornos, en más o en menos. ¿Qué factores son los que van a alterar la distribución de este catión en nuestro organismo? Ya sabemos que la mayoría está dentro de la célula, pero ¿en qué circunstancias puede alterarse esto? Bueno, hay algunas circunstancias fisiológicas, como la insulina, ¿sí? La insulina genera el ingreso de potasio adentro de la célula. Las catecolaminas, lo mismo, dentro de los más importantes. Y de los patológicos, diversos estados, enfermedades crónicas y alteraciones del pH. Las catecolaminas, por estímulo beta 2, generan que se almacene el potasio en el hígado y en el músculo. Todo inducido por la sodio-potasio. Acá vemos el efecto que producen las diferentes hormonas endógenas para el metabolismo del potasio. Fíjense, la insulina ayuda al ingreso de potasio dentro de la célula. Por eso forma parte de una de las estrategias terapéuticas de la hiperpotasemia, ¿sí? Muy bien. Y este otro canal, para los que les interese, es muy importante en las alteraciones ácido-base. Fíjense que es un canal que puede ingresar o excretar un protón e ingresar o excretar un potasio según cómo esté el pH afuera de la célula. Es decir, que si afuera tengo muchos protones, tengo un pH ácido, la célula incorpora un protón y eyecta un potasio hacia el exterior, ¿sí? Y viceversa. Por eso, en la alcalosis metabólica, la célula incorpora un potasio y excreta un protón al exterior. La mayoría de las alcalosis metabólicas se acompañan de hipopotasemia. Acá en este dibujo lo coloqué no para ver el mecanismo molecular, sino para recordar que agentes beta-adrenérgicos como los agonistas beta 2, como el salbutamol, pueden tener un efecto que disminuya el potasio plasmático por favorecer el ingreso adentro de la célula, ¿sí? Lo mismo, y repito, la insulina. De acá derivan dos de las opciones terapéuticas ante una hiperpotasemia. Tenemos un esquema de lo que es el modo de excreción renal, ¿sí? Diferentes canales van a tratar de eyectar el potasio hacia la luz del túbulo y favorecer el ingreso de sodio. En esto que dijimos, que el riñón es bueno para eliminar potasio y para ahorrar sodio, que es lo contrario que necesitamos en la actualidad. Bien. Esta imagen las dejo para que recuerden que en la alcalosis metabólica, la célula elimina un protón al exterior para tratar de compensar el pH, pero ingresa un potasio a la célula, lo que hace que el potasio plasmático descienda. Y acá tenemos las principales causas de redistribución del potasio. En la alcalosis va a entrar a la célula y va a bajar en la sangre, con la insulina va a bajar, con la glucosa también, porque de manera indirecta genera liberación de insulina, y va a aumentar en la sangre cuando hay acidosis, cuando hay hemólisis y cuando hay lisis celular. Bien.
Repasado el metabolismo general del potasio, vamos a centrarnos directamente en lo que es la hipopotasemia. La definición es la siguiente: es una concentración en plasma menor a 3,5 miliequivalentes litro. Y más allá de que hay distintas gradaciones que ahora vamos a ver, lo importante es saber que es grave cuando es menor o igual a 2. ¿Sí? Los síntomas aparecen cerca de este valor, por eso se considera el importante para clasificarla como grave. ¿Sí? Van a encontrar esta tabla, ¿sí? Pero el valor moderado a nivel terapéutico no tiene tanta trascendencia. ¿Sí? Va a generar en el organismo una desactivación de los canales de sodio, aumentando la excitabilidad muscular. Te hago una pregunta. Sí. Una pregunta. Con un potasio menor a cuánto, o hasta cuánto me puedo estirar yo, para decirle a una persona, bueno, váyase a su casa y cómase una banana, o cuándo le tengo que decir sí o sí se tiene que quedar acá para hacer la carga de potasio. Bien, sí. Acá lo que acabo de mostrar cuando hablaba de grave es aquel paciente que tiene síntomas manifiestos de la hipopotasemia y requiere monitoreo electrónico. Cuando tenés un laboratorio que te viene con 3,1 de potasio. Bien, ahí lo importante sería tratar de dilucidar cuál fue la causa que los precipitó. Si es una causa banal, como puede ser banal entre comillas, la deshidratación, la diarrea, yo puedo generar un suplemento y una medida terapéutica básica con sales de rehidratación y algún complemento más para que el paciente pueda estar bien en su domicilio. La mejor forma de reposición de potasio, de todos modos, como vamos a ver más adelante, es vía oral. Si uno pudiera elegirlo, es la más segura. Entonces, en algunos casos seleccionados, podría ir el paciente a su casa con una receta de gluconato de potasio vía oral. ¿Sí? Pero en esos casos leves, como nos decía Pablo, cuadros de diarreas, que uno piensa que se va a autolimitar, de una deshidratación que ya por lo menos se compensó en la guardia y que uno estima que va a mejorar en la casa, ¿sí? O un cuadro de vómito también, ¿sí? Infeccioso, pero en el resto de las causas, no. ¿Sí? Por lo menos va a meritar un estudio etiológico en un principio. Ahora vamos a ver las principales causas. Bien, y hablando de las consecuencias y de la excitabilidad neuromuscular que produce, fijémonos que al aumentar el automatismo cardíaco, predispone a arritmias. ¿Sí? Ahora vamos a ver un detalle. Y hablar del cuadro clínico, y lo vamos a ver a nivel cardiovascular, a nivel muscular y a nivel renal principalmente. ¿Qué nos va a producir? Arritmias, vasodilatación periférica, ¿sí? Alteración de la secreción de aldosterona, pero puede dar parálisis en algunos casos. Existen esos cuadros raros de parálisis hipopotasémica, ¿sí? O puede generar trastornos musculares como los que estamos mencionando acá, y a su vez puede generar ileo. Bien. Entonces, en el nivel del músculo liso, ¿qué va a generar? Estreñimiento, ileo paralítico. A nivel de músculo esquelético, calambres y debilidad, y eso predispone a la flacidez, a la debilidad muscular. En cuanto al músculo cardíaco, lo que nos va a predisponer es a arritmias. ¿Y qué tipo de arritmias? Extrasístoles auriculares, las más comunes, las más leves. Extrasístoles ventriculares aisladas, que después se pueden hacer frecuentes y llegar a una taquicardia ventricular. Bradicardias, dependiendo del estado basal del organismo, ¿sí? También puede predisponer la intoxicación con digoxina. Y en cuanto a nivel renal, en una instancia, cuando el riñón pueda compensar esto, va a generar, sobre todo, puede generar poliuria, nocturia, etc. ¿Sí? Pero más importante a nivel muscular y cardíaco. Acá remarco un concepto que es muy importante, que la magnitud de los síntomas, Jorge, no está correlacionada directamente con los valores que tengamos, salvo cuando son muy bajos, ¿sí? Pero no quiere decir que ante tal síntoma tenga mayor gravedad. Lo que pasa es que solamente tiene que ver con la idiosincrasia de la persona también. Cuando se maneja. Sí, también, y por ejemplo, sabemos que hay cuadros de parálisis hipopotasémica que con valores limítrofes hacen un cuadro paralítico que obliga a la internación. Sí, endocrinopatía. Claro, ya tienen enfermedades más raras, pero que pueden producir esto y generar grandes síntomas con valores cerca de la normalidad. ¿Y cuáles son las principales causas?
Hay por consumo insuficiente, que son rarísimas, por pérdida excesiva, que es una de las más habituales, o por redistribución, como las que charlamos de la insulina, el salbutamol, que hacen que el potasio ingrese a la célula y baje en la sangre. Bien, entre las causas que tenemos, en cuanto a la disminución del aporte, ¿qué puede pasar? Pacientes internados que están solamente con aporte intravenoso, solución fisiológica, uno a veces se olvida de agregarle cloruro de potasio y el paciente lo que pasa es que se está privado del catión. Básicamente es eso. ¿Sí? Por redistribución, y repito de nuevo, cuando cambia el pH en la alcalosis metabólica, que se da sobre todo en deshidratados, aumento de la insulina, ¿sí? Cuando hago un tratamiento, como cuando trato una cetoacidosis diabética, si tengo el valor de potasio limítrofe y le doy insulina, el potasio en la sangre me va a descender. Cuando hago nebulizaciones de manera intempestiva, ¿sí? Eso pasa, sobre todo en la guardia, y además las nebulizaciones son parte, repito, como dije al principio, del tratamiento de la hiperpotasemia. Hay otras causas, como la pseudohipopotasemia, sí que ahora vamos a ver, y algunas intoxicaciones que son más raros. Pero si sintetizamos, vamos a ver que las más frecuentes son la deshidratación, sobre todo después la diarrea, la alcalosis metabólica, que también está vinculada a la deshidratación y la diarrea. Los fármacos como los diuréticos tiacidas y los diuréticos de asa, el salbutamol, la adrenalina y la insulina. Y algo que hay que tener en cuenta muchas veces, sobre todo cuando estamos viendo pacientes internados, es la hipomagnesemia, que incluso puede estar presente con valores normales de magnesio. Por lo que a veces cuando el paciente no responde a los tratamientos, uno aporta también magnesio. ¿Sí? Si quieren, causas un poquito más raras, quemados y cetoacidosis diabética. ¿Sí? Igual son más raros, no son menos frecuentes. No son tan raros. La cetoacidosis diabética la coloqué acá porque las acidosis suelen generar hiperpotasemia. Pero este caso, por un mecanismo que es más complejo explicar, por ácidos orgánicos, genera hipopotasemia. Y cuando uno le administra insulina, si no repone potasio, puede agravar la hipopotasemia del paciente. Entonces hay que hacer un seguimiento bastante finito cuando estamos reponiendo. Exacto, volumen. Insulina y cuando administramos volumen también, ¿sí? Tengamos en cuenta reponer con potasio, ¿sí? A veces conductas, gestos terapéuticos mínimos con 1 o 2 ampollas por Baxter, y nos vamos a quedar tranquilos que no vamos a generar ningún efecto nocivo y que el paciente no le va a faltar potasio. Acá hay una causa rara, que vemos un paciente ahí, que me ha tocado ver, no es de emergencias esto, pero cayó en la guardia el paciente un paciente con hipopotasemia refractaria, que tenía un adenoma velloso de colon, ¿sí? Tenía una diarrea muy mucosa, con alto contenido de potasio, y nos obligó a reponerle de manera continua, diaria, 3 veces por día, gluconato de potasio. ¿Sí? Otras más raras, trastornos musculares, como la rhabdomiólisis, puede precipitar esto. ¿Sí? Y después la pseudohipopotasemia, que es, bueno, yo saco una muestra de medio interno, la dejé arriba de la mesa y la procesé a las 3 horas después. Bueno, eso hace que se altere la muestra y podemos tener falsos valores. Por eso siempre es importante que cuando encuentro una hipopotasemia, rápidamente, si tengo a mi alcance la opción, repetirlo para asegurarme que no hay un error de laboratorio, ¿sí? Bien, entonces, vamos al enfoque diagnóstico. Va a estar basado en la anamnesis y el examen físico, el nomoionograma o el ionograma, y laboratorios y el monitoreo electrocardiográfico. Bien, entonces en la entrevista, ¿qué busco? Vómitos, diarrea, antecedente de uso de diuréticos, sobre todo en los ancianos, ¿sí? Y episodios repetidos de debilidad muscular para aquellos casos graves de parálisis familiares. ¿Sí? En cuanto en el medio interno, ¿qué puedo encontrarme? Lo más frecuente que me encuentre es la alcalosis metabólica asociada a la hipopotasemia. ¿Sí? Salvo, como dijimos, la cetoacidosis diabética, las alcalosis son las que predisponen a la hipopotasemia. Siempre también interrogar, que acá lo dejo en constancia, que es el antecedente de abuso de laxantes. Hay pacientes que utilizan de manera habitual este tipo de sustancias y están depresionados de potasio.
Hay otro método para clarificar, que no lo voy a desarrollar acá porque es para pacientes internados, que es la excreción urinaria de potasio. Lo dejo en las diapositivas, nos puede orientar, ¿sí? Pero no reemplaza a lo que es la entrevista, el examen físico y el laboratorio inicial, ¿sí? En el electrocardiograma se le debe realizar inicialmente a todo paciente con hipopotasemia, sobre todo si tenemos con un anciano que tiene mayor predisposición a arritmias. Tenemos que ver alteraciones del ST en la onda T y en la onda U, más allá de que puedan aparecer arritmias tanto auriculares como ventriculares. Y este dibujo es muy interesante porque nos representa valores de potasio y su correlativo alteración electrocardiográfica. Veamos en la primera imagen. Un valor de potasio de alrededor de 4, prácticamente lo que nos puede llegar a generar es la aparición de una onda U o nada directamente. Si un electro normal, pues un valor dentro de la normalidad. Cuando tenemos un valor de 3, una onda U más acentuada y una tendencia al aplanamiento de la onda T. ¿Sí? Cuando tenemos un valor de 2, ya puede haber un discreto infra-ST y un aplanamiento casi completo de la onda T. Y ya cuando tenemos un potasio alrededor de 1, hay un infra-ST manifiesto y una onda T casi inexistente, con una onda U que nos puede generar la impresión de una onda T. ¿Sí? Esto es lo que sigue. Principalmente aplanamiento de la onda T, depresión del ST y aparición de la onda U. Acá vemos lo mismo, pero en más grande, ¿sí? En imagen magnificada. Y acá su comparativo con la hiperpotasemia, que genera lo contrario, una alteración de la onda T más tendiente a ser picuda. ¿Sí? Entonces, resumiendo, aplanamiento o inversión de la onda T, depresión del ST, onda U y un QRS que tiende a ensancharse. Y por último, arritmias. Entonces, bien, parece un desastre ver este gráfico, ¿no? Que se ve chiquitito, pero voy a poner la lupa y vamos a ir recorriéndolo de a poco. Entonces yo tengo el cuadro clínico del paciente, certifico un valor de menor a 3,5, certifico porque siempre si uno puede hay que repetirlo para descartar eso, alteraciones del procesamiento de la muestra. Con la historia clínica y viendo si está deshidratado o no, ya me puedo orientar a la causa. Porque dijimos que lo más común es que esté o deshidratado, o tenga una diarrea, vómitos, o tome algún fármaco en especial. ¿Sí? Si eso no sucede, puedo pasar a medir el potasio en la orina y utilizar los métodos que yo les había mencionado al principio. ¿Sí? Bien, y tratamiento, que es importante por guardia y en cuanto a las emergencias. Porque de buscar, cuando es una causa rara, la puedo buscar tranquilo. Pero el tratamiento tiene que iniciarse rápido. Los objetivos son disminuir la mortalidad y la sintomatología. Inicialmente, como todo lo que habrán visto en emergencias, ahora ustedes saben que en algunos que se recomienda cambiar esta secuencia, pero la dejo porque mnemotécnicamente es más fácil. No hay que olvidarse de todas estas cosas cuando uno se encuentra con el paciente. Tratar la enfermedad de base, dijimos que lo más común era deshidratación, exceso de tratamiento con beta 2, vómitos, tratamiento con insulina, cetoacidosis diabética, y reponer el potasio. Si yo repongo, también tengo que tratar de empezar a controlar la causa que lo está generando. Siempre que uno pudiera elegir que el paciente no esté inestable, lo ideal es la vía oral, es la más segura, a través de jarabes, comprimidos o cápsulas. Una cucharada de 15 mililitros de gluconato de potasio tiene 20 mil equivalentes y se puede administrar cada 12 horas o cada 8 horas. Y lo que nos importa de lo que tenemos disponible en la guardia es la reposición endovenosa. Se recomienda iniciarla con valores cercanos a 3. En terapia lo inician con valores cercanos a 3,3. En la práctica uno en la guardia puede hacerlo con menores a 3. Intolerancia a la vía oral, alteraciones del electro o síntomas. Es importante esto, el control tiene que ser cada 4 o 5 horas con un ionograma y si es posible tenerlo monitoreado al paciente. Y esto es importante, hay que respetar la velocidad de infusión en la medida de lo posible por el riesgo de flebitis. Ustedes van a ver que el paciente, si le abren la llave, es algo casi sádico hacerlo, ¿no? Le abren rápido la llave en una vía periférica, el paciente se queja de que le quema enseguida. Así que no es recomendable hacerlo. Entonces, como si fuera una receta de cocina, la fórmula simplificada de la carga de potasio.
son 3 ampollas de cloruro de potasio, más 300 mililitros de solución fisiológica. Es importante que sea solución fisiológica y no glucosa, porque la glucosa estimula la liberación de insulina y la insulina el ingreso de potasio adentro de la célula, por lo que me va a bajar el potasio en la sangre. Voy a tener el efecto opuesto, ¿sí? Eso es muy importante. Y se suele pasar en 3 horas, ¿sí? Para el mantenimiento, si ya logré controlarlo con esto, puedo hacer 1 o 2 ampollas a los Bacter de reposición de solución fisiológica o Rincher lactato que tuviera el paciente, ¿sí? Debe evitarse la infusión. Este concepto, la verdad que en la práctica no lo hemos visto, ¿eh? Que se genere algún trastorno arritmogénico por administrarlo por vía central. La verdad que es bastante seguro. Lo que siempre se recomendó es hacerlo vía femoral, un catéter venoso femoral, pero tanto subclavio como yugular no he visto por lo menos que suceda esto. Si alguien habrá visto, la verdad que en la práctica no. Bien, pero toda situación de reposición rápida es potencialmente peligrosa, ¿sí? Si tenemos una buena función renal, el riesgo de intoxicación de todos modos por potasio es raro, ¿sí? A veces sucede que a pesar de hacer el tratamiento, el paciente no logramos que suba los valores de potasio. Puede ser o que hayamos tratado mal la causa o que tenga oculta una depresión de magnesio. Y ahí es importante a veces reponer de manera empírica el magnesio, porque si yo lo doso, está bien, si me viene bajo, me quedo tranquilo que tenía bajo. Pero si viene normal, no me descarta que haya una hipomagnesemia sistémica, ¿sí? Entonces es importante reponer porque ayuda a la corrección. Y nos queda la nueva fórmula que sería 3 ampollas de cloruro de potasio, más 300 de solución fisiológica, más 2 ampollas de magnesio, sulfato de magnesio, ¿sí? Se pasa en 3 horas. Complicaciones de esto, que son rarísimas, pero las digo, porque algunos pacientes predispuestos las pueden tener, sobre todo porque interacciona con el sitio de unión de la digoxina en la bomba sodio-potasio, arritmias fatales y flebitis, ¿sí? Bueno, entonces, a modo de conclusiones, la hipopotasemia es sumamente frecuente en la práctica clínica. La van a ver en internados, en consultorio, en guardia, todo el tiempo, ¿sí? Sobre todo los que están en emergencia van a ver cuadros de diarrea, vómitos, tratamiento con nebulizaciones, insulina, etcétera, que generan hipopotasemia. Las causas se dividen en renales y extrarrenales. Las más importantes son las digestivas y asociadas a alcalosis metabólica por deshidratación. Los síntomas son cardiovasculares, renales y musculares. El diagnóstico es en la entrevista, el examen físico, el laboratorio y el electro. Y el tratamiento es el de la enfermedad de base y la reposición. La carga se realiza, repito, con concentraciones menores a 3, cloruro de potasio 3 ampollas, 300 de solución fisiológica, más 2 ampollas de sulfato de magnesio a pasar en 3 horas. Y la complicación más habitual es la flebitis. Bueno, muchas gracias. Les dejo bibliografía. El Rose, que es un libro muy interesante, es largo, pero analiza de manera profunda todos los trastornos de metabolito del potasio. Es un libro que ya es viejo, su última actualización fue en 2001, pero tiene una vigencia importante para comprender lo que es la fisiopatología de la hipopotasemia. Y acá hay otros que son más de práctica clínica. No sé si Jorge sirvió para la respuesta. Mirá, yo lo que, bueno, en principio, un gran agradecimiento, Jonathan, por haberte acercado hasta acá, por haber compartido esto con nosotros. Y siempre, bueno, lo que decimos siempre nosotros con cualquier paciente, siempre muy finito, todo lo que sea reposiciones de volumen, siempre controlando con el laboratorio y con la respuesta clínica del paciente. O sea, siempre controlando desde el punto de vista. Y bueno, siempre la reposición de potasio son 3 ampollas en 300 mililitros en no menos de 3 horas. O sea, el potasio siempre con el número 3, ¿no? Si baja de 3, claro, hacemos ese tratamiento. También puede ser la regla de 4. La regla de 4. 4 ampollas, 4 7, 4 horas. También, sí, son válidas. La de 3 cierra justo y la de 4 también puede ser válida. La de 3 nos quedaría justo. Yo no lo había pensado.
pero son con valores menores a 3 ampollas en 300 de fisio en 3 horas. O sea, ya unificamos todo con 3. Así que, y eso me parece bueno. Y después siempre tenerlo presente, porque uno en la cetoacidosis diabética, por ejemplo, hablando mal y pronto, en la jerga nuestra, se ceba en que quiere pasarle 1 litro en la primera hora, 1 litro en la segunda y tercera hora. Claro. Y entonces por ahí puede haber un desmanejo del potasio y tener alguna sorpresa fea. Exacto. Lo mismo que con los males asmáticos que empiezan a nebulizar y puede también hacer tener alguna Exacto, empiezan sorpresa. con extrasístoles auriculares, asustan, ¿no es? Pero, Sí, yo creo que sumaría un poquito el tema del electro, ¿no? sí. Porque por ahí cuando uno tiene laboratorio también se puede ayudar. Yo lo que pasa es que el electro, como en el infarto, ponele, en el infarto tiene un 50% de falso negativo. Sí. No sé cómo está, la verdad que no sé cómo es el potasio. No, el potasio lo que me ha pasado es que cuando uno lo pide lo encuentra a veces, pero es como decimos siempre, hay que saber lo que uno va a ir a buscar, porque si no después cuando aparece la tira nos va a generar confusión. Sí. Y aparte siempre pasarse, ponerle, o sea, el electro, el estado clínico, el laboratorio, o sea, Lo que pasa es que el paciente es un conjunto, es lo mismo que vos tenés, por ejemplo, como decía Johnny, tenés una cetoacidosis diabética, le metés insulina, pero si tenés un valor límite normal, bajo, no le podés poner insulina, o sea, tenés que agarrar y primero hacer una reposición de líquidos, ponerle el potasio y recién empezar a trabajar con la insulina. Tal cual. O sea, yo creo que el paciente es todo, o es lo mismo si empezamos a pasar el potasio y el potasio no entra. bueno, eso es lo que quería decir, que en el tema del magnesio, ¿Viste? nos ha pasado a tener pacientes con 3 de potasio, de hacer la carga de potasio, pedí el laboratorio y a las 4 horas el paciente tenía 3, ahora tiene 2. Y ahí ya te gana el ataque. Entonces ahí ya hay que recurrir al magnesio. Claro. Tal cual, sí, siempre. Y además después el control por laboratorio, hacerlo de manera habitual y dejar. El mantenimiento también es muy importante. ¿Sí? El mantenimiento. Y bueno, hablando de la cetoacidosis diabética, que están esas dos cosas. Primero, el trastorno del potasio que puede tener. Y segundo, no generarle una acidosis hiperclorémica por exceso de fisiológico, que nos pasa a veces. Ya tiene una acidosis de GAP elevado y le agregamos una acidosis hiperclorémica por la solución fisiológica. Ese tema es También el lactato del medio fisiológico. sí, Claro, sí, sí. Más equivalente en- Justamente estamos con Jonathan hablando de ese tema, del fisiológico, del láctico, sí. Sí, sí, porque es importante hacer esa discusión, tenerla por lo menos, porque a pesar de que no lo tenga disponible a veces el Ringer, uno tiene que saber en qué situaciones, en caso de tenerlo, sería conveniente utilizarlo. Y aparte, bueno, y siempre, pero siempre, como dijo Pablo, Sí, sí, lo que dijo Pablo es siempre fundamental. es todo integrar todo. A mí me ha pasado, con esto de que, por ahí con el coronavirus, que pedíamos laboratorio de rutina, entonces yo lo pedía a la mañana y a la tarde lo pedía a mi casa. Un día voy a ver una paciente, me pongo a hacer, o sea, una paciente que iba a las 10 de la mañana, me pongo a ver el laboratorio en mi casa como a las 8 o 9 de la noche, Sí. y tenía 220 de cloro. Claro. ¿Dónde está? Y no, ¿viste? Entonces, cuando uno tiene una duda, llama al laboratorio y si es necesario, bueno, pinchar la vuelta al paciente y sacarlo, pero siempre confirmar. Y otra, Sí, sí, cosa que es muy importante, los estatus asmáticos, por ejemplo, cuando vos estás haciendo nebulizaciones continuas, nosotros estamos justamente lo que dice Johnny, que eran las dos formas que tenés para bajarlo, te va a bajar mucho. Vos te estás Sí. preocupando porque el tipo no respira, pero Y te va a marcar de la fibrilación. Claro, de la fibrilación. Sí, entre la hipoxia y la hipopotasemia, Claro, es un combo que. un combo terrible. Por Sí. eso hay que verlo en conjunto. Muy bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. no, Johnny, Les mando un muchísimas saludo. gracias. Quedé al revés, no le podía mirar porque estaba grabando acá. Perdón.
lugares, porque inclusive, viste, como la enfermera